¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con la vitamina D de todos los días, con nuestra dosis diaria de Dimash, para disfrutarlo, que nos rejuvenece, y espero que a mí ya no se me olviden las cosas. Ya me dijeron el nombre de la señorita con la que hizo el trío Dimash con Maestro Domingo, Cristina Opolais y Dimash Kudaibergen interpretaron la de O Sole Mío. Fue estupendo. Ya tuvimos Weekend, ya tuvimos O Sole Mío en ese trío maravilloso. Ya tuvimos Angel Love y ya tuvimos SOS. 4 canciones esperadas, 4 canciones espectaculares, sobre todo la versión de Weekend, que por ahí algunos me comentaron que la tuvieron que tocar en vivo porque el audio estaba fallando y no pudieron correr la cinta de la pista musical que traía Dimash de ese tema, por eso recurrieron a ese elemento. No sé si me puedan confirmar si esto es cierto. Si es cierto, les quedó mejor. Felicito al técnico que descompuso la pista de audio porque la versión de Weekend con instrumentos en vivo me gustó más, les quedó mejor, así sí la escucharía yo todos los días. Les digo, es una canción muy buena, pero no es de mis favoritas por el género, ¿no? Pero es muy, muy buena canción. Y así con instrumentos naturales me gustó más. Y pues bueno, y ahora nos vamos a ir con las dos últimas, oficialmente las dos últimas. Pero en este video va a haber 3 temas porque Dimash nos regala un tema que yo creo que es para hacerle justicia y decirle a los del festival del Chinese Film Festival, ¿saben qué? No me interesa que me hayan bloqueado mi video, yo la voy a volver a cantar y esta sí la puedo subir a mi canal sin ningún problema. Espero que los del evento de Hanoi no se pongan en su plan, ¿verdad? Y dejen a Dimash subir estos temas a su canal. Espero que los suba algún día. O que lo saquen de una manera, de una grabación de buena calidad, ¿no? Si ya no es en el canal de Dimash, en el canal de los organizadores del evento, aunque sea. Sería muy bueno para poder disfrutarlos de una manera mejor, con lo que es el audio y video, ¿no? Con mejores tomas y el audio que se escuche mejor. Y pues bueno, así que nos vamos a ir con 3 temas. Vamos a empezar por el primero de esos 3. Nos vamos con Late Autumn. Una gran canción. Gran canción. Todavía, fíjense que todavía sigo en debate si me gusta más como Late Autumn o me gusta más como Ikanaide. No, yo creo que me gusta más como Ikanaide porque me gusta muchísimo las presentaciones de Koji Tamaki. Koji Tamaki es un intérprete que me dejó impactado, no sabía qué esperarme con él y superó mis expectativas. De verdad, fue increíble. La manera en que la canta te duele, o sea, lo oyes cantar y te duele. Y cuando la canta Dimash en el estudio, creo que fue para el Tokyo Jazz Tokyo Jazz Festival, sí, ¿no? Para el Festival de Tokio de Jazz. Ahí fue donde le interpretó como Ikanaide y se escuchó espectacular, Wow, me gusta mucho. Déjenme aquí en los comentarios a ustedes qué les gusta más, Late Autumn o Ikanaide. Yo creo que me inclino más por el Ikanaide, por lo que les acabo de mencionar. Pero bueno, les digo, las dos versiones son espectaculares. Me quedo con las dos en cualquier día. Nada más estoy diciendo esto por escoger una, nada más por molestar y molestarlos a ustedes, de ponerlos a pensar cuál me gusta más, Ikanaide o Late Autumn. Pues bueno, vámonos de una vez con eso. Ático, cállate los ojos, ya nos aburriste, hablas demasiado. Así como me dicen muchos en los comentarios, Ático, cállate, hablas mucho. Y pues bueno, así soy yo. Perdón, perdón por ser yo. Pues bueno, vámonos, ahora sí que vamos con el video. Ático, dale play, por favor. Qué gran música, qué gran compositor es Koji, El señor Tamaki, mis respetos como músico.
Wow, wow, ¿sintieron lo mismo que yo sentí? Ahorita que empecé que dije, ánimo, estaba cantando en japonés, porque así le empiezan, este, no crean que le estaba diciendo ánimo, Animash. Bueno, sí, ánimo también para él, ¿no? Pero, así le empieza la letra en japonés, en la versión de Kanaide. Me gustó muchísimo cómo se escuchó. Obviamente, la orquesta le da un toque de calidad y un toque de espectacularidad mayor, porque tienes toda esa profundidad musical, no nada más tienes la música plana, ¿no? De 3 o 4 instrumentos, sino que tienes toda una gama de colores musicales con todos los instrumentos, violines y demás, flautas, clarinetes, todo lo que se utiliza en esas grandes orquestas que son espectaculares. Pero aparte, en esta ocasión, el sonido rupestre del salón, o sea, me refiero al sonido natural del salón, el eco que está generando hace que se escuche, que vaya creciendo la voz de Dimash junto con la música. Pongan mucha atención, mucha atención. Al final de cada fraseo se escucha el eco, como hace que la voz y la música como que resuenen todavía más y empiecen a expandirse. Soy espectacular, ¿eh? Pongan atención. Wow. Wow. Wow, ese arregle con los clarinetes se escucha espectacular, ¿eh? No sé, les digo, presentar esta canción con orquesta le da un toque de calidad, le da un toque de refinas, se escucha más refinado. No sé, digo, la versión original es espectacular también, pero no sé, crece mucho la canción con orquesta. De hecho, una de las versiones, como les decía yo, de Koji Tamaki, de las que más me gusta, son con filarmónica, son con orquesta. Y se escucha más triste, se escucha más oscura, se escucha más solemne, se escucha, te duele más. Y luego influye mucho la entrega que te hacen, el delivery que te hacen los intérpretes, en este caso Koji Tamaki y Dimash Kudaibergen. Mm, hacen que, si ya de por sí la melodía te dolía, cuando ellos la cantan, te dicen de esta no te levantas, ¿no? Quiero que llores y vas a llorar. O sea, es impresionante cómo la cantan ellos dos. Mm, me gusta mucho, me gusta muchísimo. Con orquesta le da... Se escucha más refinado. ¡Wow! ¿Vieron la potencia de la voz de Dimash? Se puso el micrófono a la cintura y se seguía escuchando bastante impresionante. Ese es el poder
de la potencia de la voz. Son cantantes que no necesitan micrófono para cantar, pero lo hacen para que se escuche mejor, ¿no? Pero wow, y aparte así no fuerzan tanto sus cuerdas. Pero se escuchó impresionante. Vamos a regresarle al momento cuando se baja el micrófono a la cintura. También otra cosa que me está gustando muchísimo. Llegó un momento en que los violines me estaban recordando muchísimo la canción de The Love of Tired Swans. Estaban utilizando ese mismo matiz. No sé, como que muy finos. No sé, se escuchó impresionante. Ahí escuchen los violines. El micrófono en la cintura y todavía se escuchaba muy fuerte. Wow. Wow, ese arreglo con la tarola del tambor. Bueno, sí, es una tarola porque tiene las cadenas abajo. Es como una tarola de batería. Están haciendo como un redoble, como de esos de banda de guerra. Se escucha bastante interesante. Este arreglo musical no sé quién lo haya hecho, pero suena espectacular. Tanto los violines como el cello, ahora el elemento este de los clarinetes, ahora el elemento este del redoble de la tarola. Pongan atención, se escucha como si fuera una marcha de guerra. No sé si se dieron cuenta o lo notaron, yo creo que sí, porque también son muy observadores ustedes. Llegó un momento en el que Dimash se adelantó a la música y fue la primera vez que volteó a verlo el director. Después volvió a aterrizar Dimash en el ritmo y volteó a ver al director y los dos se quedaron viendo. Se hicieron una seña con los ojos como que diciendo, vámonos con este ritmo. Vean, pongan mucha atención. Ahí lo volteé a ver el director como que diciendo, vamos a prepararnos para esta entrada. Y es cuando Dimash se adelanta. Vean. Digo, no es crítica, solamente es un dato curioso porque de todas maneras salió perfecto. Dimash es tan bueno y tan profesional que se adaptó rápido. O sea, la rescató pero sin pensarlo. O sea, ya es su instinto natural hacerlo todo bien. Ya, ahí lo volteé a ver el director como diciendo, voy a ver en cuanto caes para hacer el cambio, para ordenarles el cambio, porque ellos están esperando. Cuando el director voltea a ver al cantante y está haciéndole así con las manos, o se queda con las manos así, le está haciendo la seña a los músicos, a la orquesta, aguántense ahí. O sea, sigan tocando eso y no van a cambiar hasta que yo mueva las manos o los voltee a ver. ¿Escucharon? Todavía no hacían el cambio y además ya estaba pronunciando la siguiente estrofa. Y por eso el director voltea a verlo como que diciendo, caray, ya se nos adelantó. Pero después la rescata Dimash, vuelve a caer normal y son esos pequeños detallitos que
más como músico o como cantante, que estás más acostumbrado a esto, te das cuenta, ¿no? Y todos los que sean músicos o cantantes y vean esto, ellos dejarán hacerle su sentir, ¿no? Pero yo siento eso, que Dimash se adelantó en ese fragmento y por eso el director como que dijo, ah, caray, ya se nos adelantó. Mire, vean, ¿eh? Dimash tenía que haber entrado hasta ahí, cuando se escucharon los violines, pero se adelantó. Digo, está muy bien, es su interpretación y él puede hacer con ella lo que quiera, ¿no? A lo mejor, no es que sea un error, es que luego muchas veces, es que eso ya es un tema más complicado. Muchas veces los cantantes cantan como que asincopados, como que se quieren adelantar a la música, pero de todas maneras al final caen bien. Es como que un elemento más tirándole a scat, pero scat es la improvisación, por ejemplo, la que hace No, cuando empieza a hacer esos ritmos como que árabes y esos efectos vocales, eso se le llama scat. Y eso son las improvisaciones. Digo, muchos cantantes tienen eso, ¿no? De que van jugando con los tiempos de la canción, en una se adelantan o lo dicen después, o no sé, van jugando con los tiempos, pero si eso no lo tienen ensayados cuando sacan como que de la jugada a los demás participantes que ya lo tienen enseñado de una manera, ¿no? Pero les digo, pueden ser varias cosas, una o que Dimash haya adelantado, o la otra que haya sido a propósito, que él haya querido jugar con el tiempo. Ahí lo volvió. Ahí volvió el director a verlo. Vean, allá se ven los dos. Y ya la canción quedó perfecta. Wow, no sé qué haya pasado ahí. No sé si haya tenido Dimash ensayado algo y no lo hizo. Porque en esta parte es cuando Dimash hace su voz de cabeza, ¿no? Ese adornos vocales que hace en la de Late Autumn. Y ahora no los hizo. No sé si se dieron cuenta, fueron observadores. Llegó un momento en que cuando empezó esa parte en donde Dimash hace los adornos, yo imagino que ya lo tienen ensayado. Llega un momento en el que empieza la música y no se escucha nada de la voz de Dimash. Y el director como que voltea de reojo a ver a Dimash como que diciendo, ¿qué pasó, no? Vean, pongan mucha atención, ¿eh? Ahí es cuando empieza con el... ¿Vieron? Ahí el director volteó a verlo de reojo como que diciendo, ¿qué pasó? Vean, ahí está el director volteándolo a ver como que diciendo, ¿no lo vas a hacer? Y pues bueno, ellos de manera muy profesional siguieron con su parte, ¿no? Digo, porque esto consta de dos partes. Una parte son los músicos y otra parte es el cantante.
Y si alguno de los dos no cumple con lo suyo, el otro tiene que seguir, como diría el gran filósofo Freddie Mercury, the show must go on, el show debe continuar y hay que sacar esto como sea. Bastante interesante, ¿no? De que si se ensayó algo, a lo mejor Dimash en ese momento no se sintió cómodo vocalmente o no lo sintió necesario, no sé, vamos a ver. A lo mejor lo hace al final de la canción, ¿no? Wow. Ahí se están diciendo, de- ahí se están diciendo algo de lo que pasó. Porque si se dan cuenta, cuando Dimash se acerca a saludar al director, el director hace como que cara de sorpresa, riéndose, como que diciendo, bueno, salió, ¿no? La sacamos, a pesar de los contratiempos que se hayan llegado a presentar. Es una versión que no le pide nada a ninguna, es una versión espectacular musicalmente. Es una delicia, con la orquesta se escuchó fabuloso, se escuchó sabroso, se escuchó delicioso. La voz de Dimash te acaricia el oído, te acaricia el alma, te hace ser feliz. A nosotros los viejitos nos rejuvenece y la verdad es increíble. Es una versión, esos detallitos que les comenté fueron nada más porque me saltaron a la vista, pero les digo, no es ninguna queja ni ningún reproche, simplemente datos curiosos que pasan durante la presentación de a los cuales me alcancé a dar cuenta, ¿no? A lo mejor hay muchos que no me di cuenta y ustedes me pueden dar los detalles en los comentarios. No sé, es bastante, bastante interesante. Me gustó muchísimo esta versión. Vamos a terminarla, a ver qué es lo que hacen. Pero sí, cuando Dimash voltea a darle las gracias a los músicos y ve al director, se le acerca. El director hace una carita como que diciendo, wow, la sacamos. La sacamos, vean, ¿eh? Wow, fue increíble, fue increíble. Así que, pues bueno, vámonos al siguiente tema. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver qué hace Dimash con esta presentación. Fíjense que algunos me han dicho que este evento tuvo algunos problemas técnicos. Pues ya, si fue lo que pasó en la de The Weeknd, les agradezco por esos problemas, porque me gustó más la versión con instrumentos naturales. Pero me dicen que muchas veces el audio se escuchó mal o que no se coordinaban, no sé. Digo, a mí hasta ahorita me ha parecido excelente. Ya tan solo con el hecho de tener al maestro Domingo y a Dimash es algo que va a salir bien porque ellos dos van a hacer que salga bien. Así por muy malos que sean los músicos, coristas o demás invitados, ellos dos van a hacer que salga bien. Por ellos dos vale la pena el boleto. Y bueno, pues vámonos con el siguiente tema.
Bueno, ya estamos aquí de regreso, amigos y amigas, con este gran tema. Un tema también que creo que ya se volvió una insignia y un emblema de Dimash, como es la de Makabat Bermahan, o Magan, no sé cómo se pronuncia. Ya saben que mi kazajo es fluido. Es Mahabat Bermagan, o Mahabat Bermahan. No sé cómo se pronuncia, pero es algo así. Y en español, para los que somos pobres y no sabemos kazajo, dame amor. O Give Me Love, en inglés. No sé cómo le quieren llamar. Da igual, es la misma canción. Y ya es un tema que también Dimash interpreta mucho, ¿eh? Es el himno de amor de todos los Deers. Es el himno de amor de Dimash hacia nosotros los Deers. Y la verdad me gusta mucho porque en este tema Dimash interactúa mucho con la gente. No sé si en esta ocasión, por la solemnidad del evento, lo vaya a hacer. Que voy a poner a los Deers vietnamitas y presentes que estén ahí a cantar. Sería interesante escuchar un coro filarmónico. Digo, filarmónico por la orquesta, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Dame amor y pues Ático, cállate los ojos, ya dale play. ¿No sienten que la versión con sinfónica crece más las canciones? En esta nos podemos dar cuenta, pero con mayor facilidad. Se escucha muy diferente, también influye mucho el arreglo musical. Que estoy seguro que Dimash tuvo algo que ver en eso. Pero se escucha... Sí, de por sí la canción era bonita, ahorita ya se escucha bonita, más aparte elegante. No sé, se escucha increíble. Le da otra vibra a la canción, le da otra aura, no sé, se, se siente diferente, se siente como si fuera una canción nueva.
Wow, no sé ustedes, digo, este es un sentimiento muy personal. Como que siento que en esta versión la batería me está sobrando. No sé por qué. Bueno, también influye mucho la calidad del audio. O sea, esto lo estoy diciendo en esta grabación, ¿no? A lo mejor el que está grabando está muy cerca de la batería, pero siento que se escucha muchísimo más fuerte que todo lo demás. Por eso les digo, a lo mejor la batería me está sobrando, pero es mucho la calidad y cualidad del audio que estamos escuchando. Digo, en una grabación ya profesional, una grabación ya de estudio, ya se va a escuchar igual, ¿no? Parejo. Pero ahorita sí me está sobrando porque me está tapando la profundidad de la orquesta. Nada más tengo la batería aquí enfrente y de ahí no salgo, sino como que me está quitando toda la majestuosidad orquestal. Pero digo, bueno, eso lo influye mucho a la calidad del audio. No sé ustedes qué sienten, déjenme aquí en los comentarios, pero la canción es espectacular, ¿eh? El arreglo musical es una hermosura. Wow. Wow, ese violín. Wow, aquí tuvimos. Fíjense que sí, por un momento llegué a pensar que a lo mejor iba a interactuar y que poner a cantar a los fans, ¿eh? Pero no creo, yo creo que no se arriesgó porque no tiene eso ensayado con la orquesta, ¿no? Sino es más como que lo tiene ya previsto con su grupo, de que en cualquier momento su grupo base sabe que Dimash se puede bajar a cantar con los fans y se tienen que aguantar y ya saben cómo aguantarse y todo eso, ¿no? Porque ya lo tienen ensayado. Aquí con la orquesta hubiera sido más complicado. Bueno, que nada más te pones de acuerdo con el director y el director mueve los hilos de los músicos, ¿no? Ya sea lo que el director diga, pero sí se tiene que ensayar. O más que nada tienen que conocerse ellos dos más a profundidad para poder generar esa simbiosis musical. Pero bueno, la verdad espectacular, me gustó muchísimo la versión con orquesta, se escucha diferente, le da una presencia y una aura diferente a la canción, más refinada, me gusta más, deja de ser una balada para convertirse en algo más clásico, me gusta mucho, 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 mucho. Y pues bueno, vámonos, estas dos canciones que vimos, la de Late Autumn y esta de Mahabhat Vermagan, fueron las que ya tenía en el itinerario de Dimash, son las que ya estaban en la papeleta, pero sorprendió con una tercera y última que fue sorpresa. Yo creo que fue un regalo de Dimash y una especie como que de desquite, como que para decirle a los del Chinese Film Festival, ¿saben qué? Ahorita la voy a cantar y la voy a poder subir a mi canal sin ningún problema, porque me quedé pensando, y yo creo que muchos me dijeron que le habían bloqueado el video de esta canción en su canal,
por la música, pero no fue por la música, fue por las imágenes, porque el Chinese Film Festival es dueño de las imágenes, no de la música. La música es una canción de la señora Edith Piaf, de a los cuales ellos no tienen los derechos, pero sí tienen derechos sobre las imágenes porque era su evento. Yo imagino que a Dimash le bloquearon el video por esto, por las imágenes, no por el audio. Si Dimash hubiera hecho lo que hacemos los reactores, muy de vez en cuando, de hacer transparente la imagen, o en mi caso, ponerle un filtro a la imagen, no se lo hubieran podido bloquear, pero no se hubiera visto profesional que un canal oficial de un cantante, en este caso Dimash, sacara su video con un filtro en las imágenes, ¿no? Digo, se hubiera visto mal. Nosotros a los rectores, porque no nos queda de otra, ¿no? Si queremos compartirlo tenemos que hacer eso, si no, no lo podríamos sacar. Pero bueno, así que ya saben qué canción es. Nos interpreta Himno al Amor como regalo sorpresa, y va a ser increíble escucharla en vivo, con la orquesta en vivo. Va a ser bastante interesante, ¿no? Esperemos que Dimash algún día se atreva o se anime, no es que se atreva, se anime a subirla a su canal de una manera oficial. Va a ser delicioso. Así que, sin más preámbulos, vamos con el siguiente video. Y bueno, amigos, ya estamos aquí con el último video, Ode to Love, Himno al Amor, como le quieran decir, Ode al Amor, Himno al Amor, o alguna cosa para el amor. Y va a ser impresionante. Vamos a ver, me comen las ansias escucharla con la orquesta en vivo, No les miento, me comen las ansias, y sobre todo porque Dimash la interpreta de una manera sublime, de una manera... es un éxtasis. Es un éxtasis. Vamos a escuchar Ode to Love, Himno al Amor, con Dimash Kudaibergen. Que ya de entrada me dice que a lo mejor no la va a cantar con orquesta, porque no vio al director. A lo mejor va a ser la pura pista del audio. No sé, hubiera estado delicioso que hubiera sido con orquesta, no sé. Eso es de a simple vista. A lo mejor si la toca la orquesta, ¿no? No, creo que sí va a ser pista, porque está volteando a ver a los técnicos. Es pista. Pista musical. Ahí Dimash le hizo la seña, súbele. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer, et la terre peut bien s'écrouler. M'importe si tu m'aimes, je me Oh, qué cambio. De verdad que desde la primera vez que la oí, cuando hace ese cambio que adelgaza la voz y después la matiza sacando mucho aire, hace un cambio. No sé si recuerdan que en la videoreacción que hicimos les dije que este tipo de arreglos, estos pequeños detalles son joyas, hacen que las canciones crezcan muchísimo. Y me encanta cómo la interpreta Dimash esta canción. Con todo respeto a la señora Piaf, pero Dimash la interpreta de una manera celestial. Si tu me demandais, je vais décrocher la ligne, je vais voler la partie. Si tu me demandais, j'ouvrirai la batterie, j'ouvrirai mes amis.
Vean la cara de los músicos, todos cerca, viendo así a Dimash como embobados, así como que endiosados con Dimash. Es que es impresionante. Imagino que tenerlo ahí tan cerca de ti, y verlo cantar una canción tan sublime, con ese matice y esa gama de voces, porque cuando estuvo cantando junto con ellos, que estuvieron tocando en vivo, sí, Dimash utilizó recursos, pero no utilizó tantos como utiliza en esta canción. Digamos que en esta canción casi utiliza todo su paleta de colores vocales, porque utiliza voz de cabeza, utiliza voz de pecho, utiliza graves, utiliza agudos, utiliza voz con aire, utiliza diferentes tipos de vibratos. Es impresionante verlo todo en una misma ejecución, adentro de una misma persona. Es impresionante, pero vean la cara de todos los músicos, ¿eh? Wow. Ahí pasamos al inglés. Wow. Wow, cómo la deja caer ahí. Parece como que se está balanceando ya en la última parte del fraseo, porque la hace tú y lo deja caer y termina con love. Ahí como que descansas. Wow, es impresionante. Vean, pongan mucha atención ahí. Y ahí vuelve a subir, la deja descansar. ¡Wow! Amo esta canción. Wow, y la termina en chino de una manera impresionante, hermosa. Wow. Pónganse de pie. Yo me hubiera puesto de pie ahí. Wow. Wow, ahí tuvimos la última y sorpresiva presentación de Dimash con Himno al Amor, o Oda al Amor, como le quieran llamar. Es una redención, como que diciendo a mí nadie me bloquea, ¿no? Entonces, no es que lo haya hecho por venganza o por desquite, pero simplemente es una canción que él interpretó. Él tiene parte de los derechos y la puede interpretar cuando quiera y donde quiera. No puede dominar el tema de las imágenes, el copyright de las imágenes, porque él es parte de un evento de un tercero, ¿no? Pero del audio él es dueño total, porque es su... Bueno, la canción que él cantó no es de que sea su canción, sino que es una canción que él interpretó y para hacerlo tienes que pagar derechos. Y se ve que los paga. Y pues bueno, me gustó muchísimo. Sin lugar a dudas, yo creo que es la canción que más me gustó de todas las que cantó. No sé, como que esta... Me gustó también mucho Late Autumn. Angel Love también. Les voy a ser muy sinceros. Les dije en el primer video que yo al final de todas las presentaciones de estas les iba a decir qué canción hubiera quitado y cuál hubiera puesto.
Y se los voy a decir. Esto sin ningún afán de molestar y sin decir que la canción que voy a quitar haya sido mala, ¿no? Pero yo hubiera quitado la de Weekend. Porque como que no le queda al contexto de la presentación. Es una presentación más clásica. Yo le hubiera quitado la de Weekend y hubiera puesto la de Love Is Not Over Yet. No sé, eso en mi sentir. En mi sentir. Pero bueno, no sé. Ustedes díganme qué opinan con respecto a eso de que hubiera yo quitado Weekend y hubiera puesto la de Love Is Not Over Yet. No sé si se dieron cuenta, pero cuando les dije que no me esperaba que hubiera puesto la de Angel Love, era porque yo pensaba que antes de poner la de Angel Love hubiera puesto la de Love Is Not Over Yet, ¿no? Porque le queda más como que al contexto, es algo más clásico, más del estilo de lo que estuvo cantando. Pero digo, de todas maneras se agradece, ¿no? Que haya puesto lo de Angel Love, porque es un gran tema, es una gran canción y Dimash la interpreta de una manera deliciosa y me gustó muchísimo. Y pues bueno, nos despedimos con la joyita de la corona que fue Himno al Amor. Señora Piaf, muchas gracias por este tema. Dimash, muchas gracias por interpretarlo de la manera, por hacerlo tuyo, por ponerle tu esencia. Si de por sí la canción ya era buena, ahora con el recurso dimashesco que tiene la canción se hace incantable para los demás seres humanos. Bueno, de menos uno solo no va a poder tener que cantarlo entre varios, ¿no? Para poder hacer todos los registros que logró Dimash con esto. Y pues bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustó o no les gustó? Déjenmelo saber todo aquí en los comentarios. Y síganme dejando recomendaciones, sugerencias, para que sigamos reaccionando a Dimash o a cualquier otro artista o cantante. Y no nada más música, puede ser cualquier cosa, cine, teatro, televisión, alguna serie, anime, lo que quieran. Comedia, terror, suspenso, lo que sea. Y pues bueno, ya saben, déjenme sus sugerencias y recomendaciones por Instagram. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video, o si no aquí en los comentarios de YouTube, sin ningún problema. Y pues bueno, ahora sí que si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.